Bien. Bueno, como dije, vamos a empezar a ver iteradores, que si bien es un tema que se da con listas, es un tema que en realidad va más allá de la lista en sí, y la vamos a usar en otras ideas. Un iterador es simplemente una herramienta que nos permite recorrer los elementos de un TDA o TDA, sin conocer su estructura interna. Y es esto, nada más que eso. Esa es la definición y es lo único que vamos a usar de un iterador. No lo vamos a extender ni nunca vamos a saber más de un iterador. Solo vamos a saber que nos sirven para recorrer todos los elementos de un TAD. Hasta ahora, ustedes venían trabajando con pilas y colas que no les interesaba nunca recorrer todos los elementos. O sea, por ejemplo, en la pila solo les interesaba el tope, no les interesa recorrer los que están más abajo del tope. De hecho, perdería un poco el sentido que sea una pila. En otros TADs, que sí nos interesa recorrerlos en algún momento, por ejemplo, una lista, por ejemplo, un hash, ya que lo dio Martín recién, vamos a tener que usar un iterador para recorrerlo. ¿Para qué usamos iteradores y por qué es importante? Bueno, ¿qué beneficio nos proporciona? Nos abstenemos de cómo está implementado el TDA, esto como todas las clases lo venimos diciendo. Nosotros vamos a usar iteradores sin conocer cómo está hecha por dentro una lista, si es una lista enlazada, si es una lista obviamente enlazada, si es una lista circular, si es una lista sin un vector, nosotros no lo vamos a saber. Vamos a saber que usando el iterador vamos a poder recorrer todos los elementos. ¿Sí? El iterador, de la forma general, de la definición genérica, nos da una forma de acceder a los TDAs, a los datos que están adentro que nosotros guardamos. Justamente si el TDA cambia internamente, nosotros que vamos a estar usando el iterador, no nos vamos a enterar. ¿Sí? Podría cambiar totalmente el TDA y nosotros no nos vamos a enterar porque la firma del iterador va a ser la misma. ¿Sí? Lo vamos a recorrer de la misma forma. Bien, puede llegar a tener lógica más compleja que solo recorrer el TDA. Esto depende de lo que estemos recorriendo, porque hay TDA que tienen orden, ¿sí? Tienen un orden en el que se recorren. ¿Sí? Por ejemplo, la pila, si no la recorremos, tiene un orden. No, sí, por ejemplo, lo tenemos que tener ordenado porque nos importa el tope. Por ejemplo, en una lista circular, no nos importa el orden. ¿Sí? Es una de las propiedades que podría variar. ¿Sí? Por eso dice que podría tener lógica más compleja. Sí, pues depende mucho del TDA y cómo se recorra. Por ejemplo, el hash, si queremos recorrer las claves, no tiene un orden. ¿Sí? El hash el iterador podría iterar 2 veces sobre el hash y darme 2 órdenes distintos. Posiblemente no pase porque cuando nosotros programamos de una forma que siempre arrancamos en el mismo lugar, pero el hash lo que nos dice su definición es que no tienen orden las claves y los valores, por ejemplo. Entonces, técnicamente yo no me puedo basar en el orden de una iteración para recorrerlo. Lo mismo de siempre, usamos iteradores para no conocer cómo era por adentro. ¿Está bien? Ahí está. Ahí está. ¿Cómo veníamos haciendo? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Bueno, así es. Esta implementación asume que la lista es una lista enlazada, ¿sí? Que está hecha con nodos. Entonces, básicamente lo que hacemos es obtenemos el primero de la lista, ¿sí? Mientras lo vamos a llamar nodo, mientras el nodo no sea null, vemos el valor, hacemos algo con el valor, ahora vemos un poco qué es esto hacer algo, y decimos que nodo es igual a nodo del siguiente, y lo volvemos a hacer. Así, en cada iteración del while, le hacemos algo al valor del nodo actual, hasta que el nodo siguiente sea null, o sea que termine. Y termine. ¿Por qué digo hacer algo? Ahora vamos a hablar. Porque acá, o sea, la iteración que nosotros vamos a hacer, vamos a querer recorrer los elementos para hacer algo, ¿o no? No sé, sumarle uno a cada elemento. No sé, buscar un elemento en la lista, por ejemplo. Sí, o sea, es algo que nosotros queremos hacer. O sea, básicamente, ¿por qué queremos iterar sobre la lista? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos hacer? Si no existe hacer algo, si no le podemos encontrar una función, entonces no tiene sentido el while entero, o sea, no hacemos nada. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, si quisiéramos buscar un elemento, no sería necesario un iterador. O Bueno, están como ahora
La vemos en un ratito. Ok. Pero ahora la vemos en un ratito. Pero igual, ojo que buscar algo también es hacer algo. Estás buscando algo. Por ejemplo, en este caso es hacer algo, o sea, no es necesariamente una función auxiliar, ¿eh? Acá podría decir if valor igual a, no sé, a 2, que es el elemento que estás buscando, qué sé yo, no importa. Retorno. ¿Entendés? Y en ese caso terminás, como dice Catalina, estarías retornando antes de recorrer todo. Obviamente, cuando estás iterando, no hace falta que iteres todos, quizás. Si estás buscando un elemento, por ejemplo, y lo encontraste, listo, retornás. ¿Para qué vas a seguir iterando? Ok. Acá dice hacer algo, pero podría ser código acá directamente, podría ser una función auxiliar. Acá lo que yo me refiero con hacer algo es cuando obtenemos el valor actual, no sé, hagámosle algo, o sea, lo que vinimos a hacer básicamente, ¿no? Si no, vamos a seguir iterando y no tenemos, o sea, ¿para qué recorrimos todo o no? ¿Para no hacer nada? O sea, suena raro acá este hacer algo, pero básicamente este hacer algo es el que le da sentido a la iteradora, ¿no? A la iteración. ¿Está bien? O sea, entiendo que se vea raro. Pero sin eso, o sea, no. ¿Para qué vinimos? Mati está respondiendo las preguntas, pero por las dudas, sí, nodo, cuando nodo es null, es que el siguiente de un nodo era null, lo que significa que llegué hasta el final. ¿Está bien? ¿Termina el while antes de ver todos los elementos? Claro, sí, como dijimos, podría dejar de iterar en algún momento. Por ejemplo, si estoy buscando un elemento, una vez que lo encuentro, ya está. Listo. Puedo cortar el while con un break, o si puedo retornar directamente, no sé el contexto. Pero sí, podría pasar. Si un elemento del medio de la lista es null, ojo que una cosa son los nodos y otra cosa es el valor. El valor es lo que ingresa Bárbara y los nodos son los que yo creo del lado de Alan, ¿sí? Esto es un iterador de la lista. ¿Tiene algún problema? O sea, yo como, por ejemplo, ustedes quisieran recorrer una lista que implementó Alan, si ustedes están del lado de Bárbara, ¿podrían hacer esto? No, porque no sabríamos cómo está implementado el TDA. Acá sabes, mirá, hay un primero, el nodo tiene el siguiente. Ponele que lo sabes, yo te lo digo, yo soy Alan y te dije, sí, esto yo lo implementé en una lista enlazada. No deberíamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque nos estamos metiendo en la estructura interna del TDA. Uy, sí, exactamente. Nosotros, por más que conozcamos, no nos metemos en la estructura interna. Nosotros, si estamos del lado de Bárbara, solo conocemos valores, no conocemos lo que es un nodo. ¿Está bien? En sí, quizás les va a dejar hacer esto, si ustedes lo hacen bien en la lista, no les va a dejar. Pero quizás les deja acceder a la estructura interna. Nosotros no lo hacemos. ¿Sí? Este no es un iterador válido para Bárbara. ¿Está bien? Están llamando por teléfono. No es un iterador válido. ¿Está bien? No lo podemos usar porque básicamente somos Bárbara. No sabemos, no podemos hacer lista prim. Porque lista prim es un nodo. Nosotros no conocemos de nodos. ¿Está bien? Solo conocemos los valores. ¿Se entiende eso, no? No entendí por qué no lo puedo usar ahora. O sea, no lo puedo implementar o si le entregamos una función que haga esto, esa función no la puedo usar. Bien. ¿De dónde nos paramos? Si nosotros estamos del lado de Bárbara, nosotros no lo podemos hacer directamente. Porque, como dijo Pedro, me parece, nosotros en realidad a priori no sabemos cómo está hecha por adentro. No lo podríamos programar directamente. Ahora, si supiéramos cómo está hecho por adentro, tampoco podemos, pero ahí ya es un tema conceptual, de que estaríamos accediendo a la estructura interna. Esto es del lado de Bárbara. Ahora, si estamos del lado de Alan y estamos haciendo una primitiva, ahí sí podemos hacer este código, porque estamos del lado de adentro. ¿Está bien? Adentro. Claro, porque el nodo no es algo que aparezca en el punto H. Para nada. Bárbara no conoce de nodos. Porque que sea un nodo implica que se esté conociendo la estructura interna. ¿Sí? Ahí Rebeca dice, ¿no debería servir independientemente de la implementación el iterador? Bien. Sí y no. O sea, el iterador va a estar implementado por Alan,
¿sí? El que vamos a ver, Alan nos va a dar un iterador para que nosotros iteremos y nos va a garantizar que ese iterador nos sirve para recorrer la lista. Ahora, el lado de adentro, lo que haga Alan sí va a depender de la implementación. No es lo mismo hacer un iterador para una lista enlazada que para una lista sobre un vector, por ejemplo. En El realidad lado de Bárbara sí es independiente y para nosotros siempre va a funcionar. Ahora, para Alan, obvio que depende de cómo está hecho. Igual ahora vamos a ver cómo se hace. Sí, Gabriel. no, eso que en realidad sería que el uso del iterador es independiente de la implementación. O sea, la implementación del iterador depende mucho, porque si no, no se puede hacer. Claro, exactamente. Bien. Entonces nosotros, que hoy nos vamos a parar del lado de Bárbara, porque queremos iterar la lista, queremos hacer algo con los valores que metimos, vamos a tener que usar un iterador. ¿Sí? Vamos a ver dos tipos de iteradores, internos y externos. Hoy vamos a focalizar sobre los externos y la semana que viene vamos a ver sobre los internos. Sobre los internos. Ya mencionamos rápidamente igual, lo que hace un iterador interno es realizar la iteración de forma transparente al usuario. El usuario no maneja directamente el iterador ni administra su memoria, y en el externo es todo lo contrario. Bárbara pide a Alan, dame un iterador. Bárbara itera a su gusto, avanza cuando quiere, frena cuando quiere, y después es encargada de liberar ese iterador. Cuando es el iterador interno, Bárbara no se hace cargo de nada del iterador, directamente le dice a Alan, recorrete esta lista y hace esto en algún momento, y en el externo, Bárbara toma el total control sobre el iterador. Ahora, cuando veamos un poco de código, se va a entender bien qué significa esto de que Bárbara tiene control sobre el iterador. ¿Sí? Porque sin ver ahora el código es un poco confuso. Así que avanzo y ahora si no se entendió lo vemos. Nosotros vamos a ver cómo es un iterador externo. ¿Sí? Como yo dije, el iterador externo, Bárbara tiene el control sobre el iterador. Lo crea, avanza, retrocede, hace lo que tiene que hacer cuando le place y libera la memoria cuando quiere. ¿Sí? Eso significa tener total control. Por ejemplo, para crear un iterador, vamos a hacer esto. Nuestro iterador también va a ser un struct o un TDA. Y también se va a crear, ¿sí? Vamos a crear un iterador a partir de una lista, ¿sí? Lo repito por las dudas, siempre vamos a estar del lado de Bárbara hoy. ¿Está bien? Vino Alan y nos dio un método para crear iteradores. Y listo. Y nos dijo, che, usate este método y pasame una lista. Y te devuelve un iterador. Listo. Yo creé iter, que es un lista iter t, y después llamé ese método y tengo un iterador. ¿Sí? De vuelta, es un iterador externo, yo tengo el control. Tengo el iterador, lo tengo en mi poder. Y lo que voy a hacer es, voy a iterar hasta que el iterador no esté al final. ¿Sí? Todas estas funciones que vemos, ¿sí? Que vamos a ver hoy, por ejemplo, lista iter al final o lista iter crear, son primitivas del iterador. ¿Sí? Ustedes las van a tener que implementar. Y Alan vino y nos dijo antes, existen estas funciones, ¿sí? Estas primitivas. El iterador tiene una primitiva que nos dice si ya recorrí todo, si ya estoy al final. Entonces decimos, mientras no estoy al final. Mientras no estoy al final, lo que voy a hacer es, le voy a decir al iterador, dame el actual, voy a usar la primitiva lista iter ver actual, para que me dé un dato. Y fíjense que hasta ahora, que yo estoy de lado de Bárbara, tiene sentido. No me está dando un nodo, me está dando justamente un dato, que es exactamente el mismo dato que yo ingresé antes, en algún momento. Que Bárbara ingresó en otro momento. ¿Sí? Yo ingresé un dato, ahora me lo está devolviendo tal cual. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Fíjense que es una estructura muy similar a cuando conocíamos la estructura interna, que no la podíamos hacer, pero usando primitivas del iterador. Así nos abstraemos a la implementación del Claro, programa. claro. Nosotros cuando creamos iterador, cuando preguntamos hasta el final, cuando vemos el actual, no tenemos ni idea cómo hace eso. Solo estamos seguros que este nos va a decir el actual, dónde está parado ahora. Fíjense que igual hay algo que ya estamos notando, que el iterador por adentro tiene un puntero, voy a cambiar la palabra para que no se confunda, una flechita si quieren, a donde estoy parado actualmente. ¿Sí?
hago algo de vuelta, no sé, lo mismo que antes, lo que vine a hacer, por ejemplo, no sé, fijarme si el elemento es el que estoy buscando. Digamos eso. Acá tengo un if que si dice si dato es igual a tal cosa. No sé. Y lo que hago es lista iter avanzar. ¿Sí? Y eso es todo. Lista iter avanzar, lo que va a hacer es mover esa flechita que dijimos que el iterador tenía por adentro a la siguiente posición. Esa siguiente posición, no sé si es posición en el arreglo, siguiente nodo, no tengo idea. Es en el siguiente elemento. Para mí son elementos que yo metí y el iterador me deja ir viéndolos paso a paso, ¿sí? En cada iteración lo pido, hago algo y avanzo el iterador. Y me vuelvo a fijar. Llegué al final, si no es así, vuelvo a pedir un dato, donde estoy parado, hago algo, lo avanzo y así. Es como cuando usamos archivos que no sabes cómo se hace para saber hasta que está en el final. Bueno, es una pregunta que con nuestra implementación de la lista, posiblemente la respuesta sea sí. ¿Por qué digo con nuestra implementación? Porque depende qué primitivas nos dé la lista. ¿Sí? Por ejemplo, si la lista tiene una primitiva que nos dice largo, que no recuerdo si nosotros se los pedimos o no, ahí ya sabés cuántas iteraciones vas a hacer. Si supieras el largo de antemano. Ahora, si no lo supieras, ahí es como decís vos, y tenés que ver eso, no sabés, iterás hasta que llegas. Por ejemplo, en una pila, vos nunca no sabés los elementos que hay, vas desapilando hasta que terminas. Acá depende de la implementación de la lista, en realidad más de la implementación de las primitivas que tenga. Si tiene una primitiva, ver largo, que nos diga cuántos elementos hay, vas a saber cuántas veces vas a iterar. ¿Está bien? ¿Qué nos está faltando? Me parece que nos falta algo acá, ¿no? Recorrí todo. Que hice lo que había que hacer. No sé. Destruir el iterador. Ok, destruir el iterador. En C, siempre que creamos algo, seguro que si hay un crear, hay un destruir. Muy posiblemente. ¿Sí? Ojo que quizás el iterador no consume memoria dinámica y el destruir no haga nada. Que nosotros no tenemos ni idea. Entonces, nos dieron una función destruir, nosotros la usamos. ¿Sí? Bien. Esto es cómo se recorre una lista con un iterador externo. ¿Sí? Que son las funciones más simples. ¿Sí? Ahora vamos a ver dos más complicadas. ¿Se entendió hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Por ahora no. ¿Cómo la complicamos? ¿No? Antes hacían un for int igual a 0 hasta i menor a len y salía. Pero fíjense que ahora no podemos hacer eso, no es que las complicamos porque queremos, sino porque nosotros no sabemos cómo está hecha por adentro. No podemos hacer un for y ponerle, no sé, corchete sí, para acceder a una posición. No sabemos cómo está hecho por adentro de la lista. Claro, antes era for x sin lista. Bueno, eso, así era en Python. Lo interesante es que algunos lenguajes tienen lo que se llama iteradores. Por ejemplo, Python, el for es un iterador. Y lo único que hacen es, vieron que en Python ponerle for x sin lista, en una lista, o pueden recorrer otras cosas. Por ejemplo, diccionarios o clases que hagan ustedes. Esto es porque Python lo que va a hacer cuando ustedes quieran iterar algo, por ejemplo, una lista, va a ir a la clase original de la lista y va a decir, decime cómo te iterás. Claro, lo que dice Gabriel, se puede implementar el método iter. Esto es lo que yo digo. Va a la clase original y le dice, dame el método iter, que en otras palabras es, decime cómo iterarte. Entonces vos podés implementar en Python un iterador que pueda iterar cualquier cosa. Pero bueno, Python pues tiene esas cosas. Bien, eso era un dato de color. Vamos a ver dos funciones un cachito más complejas. Bien, supongamos que estamos en este caso. Tenemos la lista que empieza en A, después sigue en B y después termina en C, y tenemos el iterador apuntando en B. O sea, si yo le digo iter ver actual, me devuelve B. ¿Está bien? Una de las primitivas que nos da el iterador y que los van a complicar a ustedes cuando lo implementen es agregar un elemento, es insertar en el actual. ¿Sí? Entonces, en algún momento pueden llamar, están parados en B, hacen algo, y ese hacer algo les dice que acá hay que insertar algo. ¿Cómo funciona el insertar en una lista? Bueno, lo que van a hacer es correr el elemento
actual 1 a la derecha e insertar el nuevo. ¿Sí? Fíjense que el nuevo se insertó antes de B, que es donde estábamos parados, y ahora el iterador apunta al nuevo. ¿Está bien? ¿Por qué lo inserta ahí y después? ¿Por qué lo inserta antes de B y no después? Y fíjense que si lo insertara después, les estaría moviendo el iterador innecesariamente. Quizás ustedes no querían avanzar. Entonces el nuevo va antes. Pueden ir pensando cómo implementarlo en C, que fíjense que ustedes están parados en B, ingresan nuevo. Cuando ustedes creen el nuevo, le van a decir nuevo, o sea, que el próximo nuevo sea B. Pero también van a tener que actualizar A. Van a tener que decirle a, che, tu próximo es nuevo. Entonces, el iterador no tiene solo un puntero al actual. ¿Sí? No es solamente un puntero. No les va a alcanzar, porque el insertar tiene que ser O de 1. Tiene que ser en tiempo constante. Y posiblemente necesiten un puntero al anterior. Al siguiente no sé por qué al tener el actual ya tenés el siguiente. Recuerden que en una lista enlazada, si vos tenés B, conoces el siguiente de B. Sí, alguien tiene una pregunta. Sí, pero ese conoces el siguiente del B porque tenés un nodo siguiente, ¿o no? Sí, o sea, porque en la lista enlazada el nodo que usamos es el mismo que en la cola y el nodo tiene un dato y una referencia al siguiente. Entonces el siguiente, si yo tengo el actual, sé cuál es el siguiente. El tema es que si yo estoy en B, sé cómo sigue después, sé que sigue C, pero no sé cuál era antes, porque ahí sí ya no tengo ninguna referencia. Porque no es un nodo, tranquilamente podría ser un nodo de, ¿cómo se llama? De doble dirección y que todos tengan el próximo y el anterior. Podría ser. En nuestra implementación no lo es. Es como está dibujado acá, que B tiene una flechita para adelante nada más. Para Pero si Bárbaro, ¿cómo? si Bárbaro no sabe lo que es un nodo, No. ¿cómo es que conoce el próximo? No, Bárbara lo que sabe es que el actual es B y que quiere insertar uno antes de B. No sabe si es un nodo en el vector, no tiene idea dónde, pero sabe que en el orden de la lista hay que poner un elemento antes que B. Porque las listas tienen un orden. Entonces llama a insertar y ahora insertó nuevo antes de B. No sabe cómo pasó por adentro. Yo la pista que les dije de la referencia del iterador es una pista para Alan, de cómo Alan tiene que implementarlo. Bárbara no tiene idea. O sea, no sabe cómo hizo por adentro. Ah, vos decís que como Alan, a diferencia de la cola, implementemos un anterior del nodo. No les voy a decir nada. Para mí eso que decís vos no es una solución muy buena. Existe, es una lista doblemente enlazada. Ahí está, no me salía el nombre. Es una lista doblemente enlazada. Nosotros implementamos una simplemente enlazada. ¿Por qué? Porque muy posiblemente no necesites siempre conocer el anterior. O sea, conocer los anteriores de todos en todo momento. Quizás con que el iterador tenga una flechita al actual y al anterior, te alcance. Y obviamente lo actualices en cada vez que avances uno, actualizas el nuevo y el anterior. Pero es un tema de implementación igual. ¿Sí? Después cuando les presente el lunes, porque nos falta mucho, cómo hacer en C el iterador, van a ver que el iterador no está compuesto solamente de una flechita nueva. Pero todas estas cositas que hablamos es para Alan. ¿Sí? A Bárbara todo eso no les interesa, sabe que al insertar se inserta un elemento en la posición anterior a B. No en un nodo anterior o en una posición de un vector o de un hash. En una posición porque las listas tienen orden. Punto. Nada más. El insertar era sencillo. Tenemos el eliminar también, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy iterando, de lo de Bárbara siempre, y llegué a un elemento que hay que borrar. Por ejemplo, si estoy implementando una función que se llame eliminar, y recibe un elemento y borra la primera aparición de ese elemento. Entonces, cuando encuentro ese elemento, lo borro. ¿Sí? Esa es la función que del lado de Bárbara estoy implementando, porque me viene bien. Lo que hace el eliminar es
Cuando me llaman, cuando lo llaman a eliminar, lo eliminan y van a la posición siguiente, ¿sí? Eliminar se fue y quedé en B, que era el que estaba después del que yo quería eliminar. ¿Está bien? De vuelta, Bárbara sabe que cuando llamo a eliminar, va a eliminar al actual y avanzar al siguiente dato. Punto, nada más. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, nada, mucha suerte. Martín dice que, digo nosotros lado de Alan, Martín dice que la lista es el que más tiene más casos borde de todos los TDAs. El iterador, más que nada, el externo. Bien, ¿se entendió el insertar y el eliminar? Del lado de Bárbara, ¿qué es lo que hacen? Sé que alguien iba a hablar, pero bueno, si no, lo pregunto después. Bien. No tiene más primitivas que yo recuerdo el iterador. Pero bueno, ya el insertar y eliminar tienen su gracia. Claro, como dice Felipe, agrega o quita un elemento. Del lado de Bárbara es un elemento, del lado de Alan, sabiendo que nosotros lo vamos a implementar con una lista enlazada, son nodos. Sí. Bien. También eliminar eso de uno, ¿no? Sí, todas las operaciones en una lista, salvo el destruir, me parece, deberían ser no de uno. Una pregunta que no me acuerdo cómo había, qué había que pasarle al insertar. Había que pasarle el elemento a añadir, el nuevo, y la posición, ¿B? Bien. En la lista que nosotros vamos a implementar, no podemos acceder a una posición que querramos, por ejemplo, la tercera. Cuando nosotros querramos insertar, nos vamos a parar en el lugar siguiente al que querramos insertar y le decimos insertate nuevo. Solamente le pasas el dato. Ok. O sea, ya el iterador está ahí, digamos, porque lo llevaste hacia ahí. Claro. Vos si querés insertar en una posición particular, tenés que iterar hasta esa posición y ahí llamar el insertar. Ok, gracias. Bien, Lucas ya leyó la siguiente diapositiva, que es, por ejemplo, ¿se puede eliminar un elemento de la lista promedio de su primitiva mientras lo estoy recorriendo con un iterador? O sea, por ejemplo, ¿puedo llamar a lista eliminar último, que es una primitiva de la lista, mientras tengo un iterador? Andando, ¿no? Funcionando. Va a ser un problema. ¿Por qué? Porque si eliminás justo un elemento mientras el iterador lo está recorriendo. No, depende. Si están en posiciones distintas, no debería. Ahí es complicado, depende de muchas cosas. Bien. Lo que dice... Ay, se me fue el nombre. Pero, ¿quién habló? Perdón. ¿Yo? Ahí está, ahí está. Lo que dice es, por ejemplo, supongamos que el iterador está apuntando a C. ¿Sí? Que estamos al final de la lista. No tengo un ejemplo, pero supongamos que iter está acá y está apuntando a C. ¿Está bien? Y ahora, yo siempre desde el lado de Bárbara, voy y llamo a lista eliminar último. Entonces, C deja de existir. Y lo que yo rompí es mi iterador. Porque, por ejemplo, cuando yo itere, lo más posible es que cuando me quieran avanzar, me fije quién es el siguiente. O sea, voy a querer acceder a C. Pero C ya está destruido, o sea que su memoria fue liberada. Y ahí están accediendo, es un invalid read, les diría Valgrind. ¿Sí? No se llevan bien las primitivas de la lista al mismo tiempo que las de la iteradora. ¿Sí? Más que nada los eliminar. ¿Sí? Los agregar no deberían traernos problemas de lo cuanto es memoria. Y estoy pensando, no deberían tampoco tener ningún problema de funcionamiento. Deberían funcionar igual con los agregar. Ahora, con los eliminar, te puede pasar esto. Que el iterador no se entere que Bárbara eliminó el último, por ejemplo, y quiere acceder, porque es el actual. Y ahí invalid read. Y eso está mal. Aún así, usualmente cuando programamos, más allá de C o de la memoria, no es una buena práctica agregar o quitar elementos cuando los estamos recorriendo. ¿Sí? Sí se los puede modificar sin ningún problema, pero agregar o quitar
no es una buena práctica porque depende del lenguaje o depende de cómo se use, puede llevar a comportamientos inesperados. ¿Sí? Es un bad smell, se llama. No es algo, debería llamarnos la atención si en una iteración, recorriendo una lista, le agregamos elementos. Usualmente, si se quieren agregar elementos, se los van guardando y se los crea al final, luego de iterar. ¿Sí? Menos eliminar, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar. Entonces la respuesta es no. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Cuando estoy iterando, no puedo usar las primitivas de la lista. Gonzalo preguntó, ¿debería crear nuevos aux? ¿Eso para qué es? ¿Para qué? ¿En qué sentido? Quizás la pregunta. Para eliminar mientras recorro. Una cosa es, si el que elimina es el iterador, o sea, yo soy el iterador, Bárbara está usando el iterador, y elimino usando el iterador, obviamente debería funcionar todo bien, porque el iterador debería ser consistente, ¿no? O sea, no va a dejarse roto a sí mismo, por decirlo de alguna forma. Ahora, si yo estoy iterando y Bárbara, además de usar el iterador, elimina con la primitiva de la lista, y el iterador quizás nos quede inconsistente, porque el iterador pensaba que el nodo actual existía y me lo borraron por otro lado. ¿Sí? Obviamente, si el iterador es el que elimina, y debería dejarse consistente a sí mismo, si no está mal hecho. Eso es todo sobre iteradores externos. Está en la página, hay más preguntas sobre iteradores, veanlas que está buenísima, se apunta. Iteradores es un tema bastante complejo. Si no hay más preguntas, le dejo a Mati. Bueno, un minuto de sobra. Dale, ahí me comparto pantalla. Linda la Sí. playa. Sí, me vine para la playa. Ahora para el fin de semana. Acá Ernesto pregunta, estos eran iteradores externos, ¿no? Sí, son iteradores externos. Sí, Bueno, la semana que viene se ven los internos. así es. Que también sirven Eh, para recorrer toda la lista, pero hoy Bárbara no tiene el control, no avanza a mano, no tiene que crear el iterador, no tiene, es otra manera. No, Bárbara solo le dice iterate y en cada iteración hace esto, punto, nada más. Bueno, bien, vamos a ver unos ejercicios de cola principalmente, pero antes que eso voy a hacer un repaso de qué es una pila, qué es una cola, ya lo deberían saber, pero bueno, eso. Y después vamos a ver más ejercicios de temas que entran ahora en el parcelito que tiene el lunes. Nada, en definitiva vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles. Eso, lo que... bien, como repaso de pila, la propiedad que tiene la pila es que es LIFO, last in, first out, o sea, lo último que agregué es lo primero que va a salir. Por ejemplo, si yo tengo acá, agrego este elemento a la pila, después cuando quiero sacar algo, lo primero que voy a sacar va a ser el elemento que acabo de agregar. Es como tener un mazo de cartas. ¿Sí? Después, como repaso de cola, es FIFO, o sea, first in, first out, que quiere decir que lo primero que agregue va a ser lo primero que sale. Que el ejemplo clásico es una cola de supermercado, o no sé, o cualquier cola una fila de avión o lo que sea. ¿Sí? Esto es repaso simplemente para tenerlo fresco para los ejercicios. Y ahora me voy a ir a... ¿cómo se hace esto? Acá. Vamos a ver un ejercicio que queríamos llegar a dar en una clase anterior y no se llegó. Les habíamos dado los videos para que lo vean, pero bueno, queremos asegurarnos que, nada, en definitiva que lo entiendan, ¿sí? ¿Está subido el PDF? Creo que sí, y lo puedo revisar.
pero sí, si no lo reviso, háganme acordar. Pero bueno, el ejercicio pide implementar una primitiva que permite invertir una cola, ¿sí? ¿Qué quiere decir que hay que implementar una primitiva? ¿Alguien quiere comentar en el chat? ¿Por qué está en subrayado primitiva? ¿En el chat o hablado, no? Porque es una Bien. función propia del TAD. Porque Bien. creo que la parte de, o sea, del lado de Bárbara ya lo habíamos resuelto en clase, ¿no? Bien, en definitiva, porque acá dicen, es una función del lado de Alan y es la parte del TDA. ¿Qué quiere decir que sea la parte del TDA? Puedes ver cómo está implementada. Ahí Exacto. me corregí, claro. Se puede acceder a la estructura interna. Bien, en este caso, la estructura interna que tenemos de la cola es esta. Este es el nodo y esta es la cola. La cola tiene un primero, tiene un último, y el nodo tiene un dato y tiene un siguiente. ¿Sí? Esta es una cola de ejemplo. Está implementada como una estructura enlazada. Tiene un primero acá, el último, y el último tiene como siguiente null. Bien. Es importante que tengan en cuenta esto sobre primitiva, que esto que comenta Fede en el chat, creo que Fede, porque en general en los parcelitos lo que les pedimos implementar es una primitiva o una función. Y tienen que prestar mucha atención a qué es lo que le estamos pidiendo. Porque si implementan una primitiva cuando les estamos pidiendo una función, lo que van a estar haciendo es estar accediendo a la estructura interna del TDA. Cuando si les estamos pidiendo una función, eso está mal, está conceptualmente mal. Entonces, presten mucha atención a qué es lo que pedimos, si primitiva o función. Por eso acá está subrayado. Bien. Y una consulta, que sea la primitiva significa que no puedo usar otro TDA para ayudarme o no significa necesariamente eso. Sí, podés usar otro TDA para ayudarte. El tema es, generalmente, cuando tenés que implementar una primitiva, vas a tener más ventajas para poder. Vas a tener más ventajas, exacto. Entonces, quizás puedes resolver el problema usando un TDA auxiliar, pero no es de la mejor forma. Entonces, lo que se espera es que cuando pedimos primitiva es que aprovechen esas ventajas. ¿Sí? Bien. Acá Google Meet 04 levanta la mano. Yo tengo una pregunta. Si me dicen una primitiva, ¿puedo aún así usar las primitivas que ya existen o sí siempre tengo que usar la estructura interna directamente? Podés usar las primitivas que ya existen. Obviamente, siempre podés usar las primitivas que vos implementaste en tu TDA de clase. No vas a poder usar primitivas que en el momento del parcelito decís, bueno, asumo que hay una primitiva a resolver el ejercicio, y invocás esa primitiva. O sea, eso no se puede hacer. Sí podés usar las primitivas que implementaron para el TDA cola, pila o el que fuera. Podemos optar, acá Gabriel pregunta, ¿podemos optar por usarlas o no? Sí, pueden optar. O sea, pueden acceder a la estructura interna, también pueden acceder a las primitivas que ya implementaron. Bien. ¿Hasta acá alguna otra pregunta? Bien. Por ahora noche. Perfecto. Bueno. Entonces se pide implementar una primitiva que permite invertir una cola. Tenemos algo así, lo que queremos es que, acá directamente ya está la solución, pero lo que queremos es que el 4 pase a estar acá, que el 3 pase a estar acá, que el 2 pase a estar acá y que el 1 pase a estar acá. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre hacer para resolver esto? Usando la estructura interna. Recorremos con 3 punteros, o sea, con 3 referencias, al anterior, actual y siguiente, y cambiamos las referencias. O sea, hacemos que el siguiente apunte al actual, que el actual al anterior, y así. Perfecto. Acá
retomo un poco lo que dijo Gabriel y lo que dice Manuel acá en el chat. Manuel dice invertir la dirección de los punteros. Exacto. Entonces, y como decía Gabriel, hay que ir recorriendo el TDA, en este caso la cola. Entonces, vamos a ir recorriendo. Gabriel decía con 3 punteros, vamos a ver cuántos punteros necesitamos. Y a medida que vamos recorriendo, vamos a ir dando vuelta estas flechitas. O sea, invirtiendo la dirección de los punteros. ¿Sí? Que cuando decimos de los punteros es de la referencia esta al siguiente. ¿Sí? Bien. Vamos a ver acá cómo lo implementamos. Y así en un seguimiento. Bueno, lo primero que hacemos acá es, decimos, primero voy a inicializar mis punteros. Voy a necesitar un actual y un anterior. ¿Está bien? El actual va a estar apuntando al primero. El anterior va a estar en null porque no hay anterior. ¿Está bien? Después vamos a inicializar el siguiente. Acá el siguiente lo inicializamos haciendo con este if, porque básicamente para considerar el caso borde de que la lista o está vacía, sí, creo que la lista está vacía. Pues en el caso de que la lista esté vacía, el siguiente actual sería null, entonces esto se rompería. Entonces para evitar este caso necesitamos el if. ¿Sí? Pero en definitiva inicializamos el actual en el primer elemento, el siguiente en el segundo elemento y el anterior como null. ¿Sí? A medida que vamos haciendo eso, lo que vamos a querer ir haciendo es ir avanzando estos punteros. Es decir, primero el actual va a estar acá, después una vez que podemos invertir esto, el actual va a pasar acá, el siguiente va a pasar acá y el anterior va a pasar acá. ¿Sí? O sea, vamos a ir avanzando los 3 punteros. Bien. Otra cosa que hay que hacer cuando invertimos, que es algo que me había olvidado, es nosotros acá teníamos nuestra cola. Este cola primero va a terminar apuntando acá y este cola último debería apuntar acá, ¿sí? Porque estamos invirtiendo la cola. Bien, entonces hacemos eso. Tenemos inicializados nuestros 3 punteros. Ahora lo que hacemos es hacer que cola último apunte a lo que era nuestro cola primero, para hacer ese cambio que decíamos. Y después vamos a entrar a un while, que lo que hace justamente es ir haciendo eso de invertir los punteros. Entonces, para invertir, primero vamos a decir, bueno, el siguiente actual va a tener que ser anterior, ¿sí? Es decir, esta es la flechita de siguiente. Como queremos invertirlo, queremos que el siguiente de nuestro actual pase a ser el anterior. Entonces, primero hacemos eso. Una vez que hacemos eso, después lo que queremos hacer es avanzar los punteros. Para avanzar los punteros, justamente lo que hacemos es, bueno, primero avanzamos el anterior, después avanzamos el actual, y después tenemos que avanzar el siguiente. Para avanzar el siguiente, al igual que estamos haciendo acá, que necesitamos el if, también necesitamos el if siguiente, porque en el caso de que sea null, podemos estar, al hacer siguiente, se nos puede estar rompiendo. Este caso sería el caso de que, bueno, que el siguiente que ya esté al final de la lista. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿De cómo estamos invirtiendo la lista? Bien, perfecto. Entonces, otra vez vengo acá. Digo, ¿hay actual? Sí, hay actual, porque estoy parado acá en este nodo que tiene un 2 adentro. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a invertir la flechita esta, que el siguiente pase a apuntar al anterior. Y después voy a tener que avanzar los punteros. Otra vez, avanzo los 3 punteros. Esto lo hice todo en un paso, así es más rápido en el seguimiento. Avanzo los 3 punteros. Ahora, ¿qué hago? Otra vez me fijo, ¿hay actual? Sí, hay actual. Entonces, hago que el siguiente actual pase a apuntar al anterior. Ahí está. Y después avanzo mis punteros. Los avanzo acá. Tengo el actual apuntando a este nodo, el anterior acá, y el siguiente apuntando a null. Me fijo, ¿hay actual? Sí, hay actual. Entonces, otra vez, invierto este puntero. Lo hago apuntar al anterior. Y después avanzo otra vez. Avanzo el anterior y avanzo el actual. Cuando vengo acá, siguiente es null. Entonces, como siguiente es null, no entro al if y sigue apuntando a null. ¿Está bien? Y bueno, finalmente lo que hago acá es me fijo.
¿Hay actual? No, no hay actual porque estoy apuntando a null. Entonces, ya salgo del while. Cuando salgo del while, lo último que me quedaba hacer era, yo había dicho que cola último apunte a lo que antes era mi primero, me queda hacer que mi cola primero apunte al nuevo último. ¿Sí? ¿Por qué no podía hacer esto antes? Pues no tenía una referencia al último. ¿Sí? Entonces no podía hacer directamente acá el cambio. Mentira, sí, podría haberlo hecho acá directamente. Pero nada, es un detalle de implementación. Bien. ¿Alguna duda de este ejercicio? No, por ahora no. ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? Perfecto. Bien. Bueno, ¿cuál es la complejidad del ejercicio este? De la solución esta. O de n, O de n, bien. ¿Y qué es n? cantidad de elementos encolados. Ok, perfecto. Sí, así es. Bien. ¿Este ejercicio está claro? ¿Queda algo para alguna consulta? Bien. Pasamos entonces a otro ejercicio. Sí, perdón, Mati, claro, una girada. Tipo, ¿es clave esa pregunta que hizo Mati cuando le preguntó qué es n? Tipo, el lunes en el parcial, tipo, no pongan solo dn, pongan qué es n. Porque si no también va a estar mal. O sea, no alcanza con decir solo dn, sino tienen que especificar qué significa n. Tipo, no se olviden de eso. No es un Porque detalle. n podría ser nada. Podría ser cualquier cosa. O sea, entiendo que, por ejemplo, cuando hablábamos antes, no sé, de las listas y iteradores, sí hablamos todos. Usualmente n es la cantidad de cosas. Por ejemplo, en este caso, la cantidad de elementos en la cola. Pero podría ser cualquier cosa. ¿Sí? Usualmente cuando los algoritmos se complican bastante más, nm pueden ser un montón de cosas. ¿Saben? Por eso es imprescindible que ustedes expliquen el lunes, en el parcial, qué es n. Sí, también es importante que n, siempre lo aclaro, pero n siempre tiene que estar en función de cosas que conoce Bárbara. O sea, n es una... a ver, la complejidad en general tiene que estar en función de cosas que conoce. Entonces, por ejemplo, en este caso, Bárbara conoce que n es el largo de la lista, ¿sí? Pero vos no le puedes decir n es la cantidad de nodos, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, para ponerme estricto, porque Bárbara no conoce qué son los nodos. Entonces, por ejemplo, si implementamos, va a haber otros TDAs que, además de tener una cantidad de elementos, tiene una capacidad. Vos no puedes darle a Bárbara la complejidad en función de la capacidad, porque Bárbara no conoce cómo está implementada internamente, qué es la capacidad. Bárbara lo que sabe es, metí tantos elementos en mi TDA, ¿está bien? Pero bueno, nada. Es importante eso, que lo vayan aclarando. Eso quizás es confuso como suena, pero piensen si ustedes fueran Bárbara realmente, quien usa una librería, y cuando van a ver la documentación de la librería, les dicen, ojo que esto es log n. Ese n les tiene que poner en cosas que ustedes entiendan. Cuando ustedes van a una librería, en una página, en la documentación, no les va a decir, no, porque internamente usamos 3 hash, que utilizamos 2 struct, entonces n es, no, le va a decir, no sé, n es algo que yo entiendo, no sé, cantidad de elementos. Sí, por eso es lo que dice Mati, que tiene que ser del lado de Bárbara. Porque justamente tiene que ser algo que entienda a alguien desde afuera que sí le importe el orden. ¿Sí? Si no, estarían exponiendo el funcionamiento interno. Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Este ejercicio lo resolvieron en clase o no? Es el mismo que teníamos antes, pero como función. ¿Lo llegaron a ver o no? Era usando una pila. Ok, perfecto, lo resolvieron. Bien. Mandaron los videos, bárbaro, buenísimo. Entonces, pasamos a otro ejercicio. Denme un segundo. Bien. ¿Este ejercicio lo resolvieron? ¿Composición de funciones? No, este no. Bien, perfecto. Bueno, lo que les pide es implementar en C
el TDA composición de funciones, que emula la composición de funciones. El TDA tiene que tener, este es un ejercicio que tomamos en un parcelito. El TDA, bueno, va a tener un struct que se va a llamar composición. Les damos esta función, esta definición de una función, que en definitiva es una función que recibe un double y devuelve un double, que es un puntero función. Entonces, y después tienen que implementar composición crear, composición destruir, composición agregar función, composición aplicar. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué quiere decir todo esto. ¿Sí? Pero en definitiva, consideraciones a tener en cuenta. Composición de funciones nos referimos a la composición como en matemática, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos f de g de x, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Es, bueno, lo que espera la función, el TDA, es que yo primero, para expresar esto, agrego la función f y después agrego la función g, ¿sí? Pero a la hora de aplicar esta expresión, lo que se hace es, primero se ejecuta la función g, después se ejecuta la función f sobre el resultado de la función g. Es decir, esto que dice acá, que dice el orden en el cual se agregan las funciones es el orden en el cual se leen. Es decir, de afuera hacia adentro. El orden en el cual se aplican las funciones es de adentro hacia afuera. ¿Sí? O sea, yo agrego primero f y después agrego g, pero cuando aplico primero g y después aplico f. ¿Hasta acá alguna duda? Esto es el enunciado, básicamente. Ahora vamos a lo que dice Lucas. Bien. Calculo que por el silencio no hay dudas. Lo que vamos a necesitar, en principio, ¿no?, es tener algún tipo de... Vamos a implementar un TDA funciones, que lo que vas a hacer es... Yo creo... Lo primero que hago es, creo la composición crear. Una vez que creo la composición crear, se va a crear este TDA, que es un TDA interno, ¿sí? El struct composición va a tener un TDA interno que va a almacenar las funciones. ¿Está bien? Y a medida que yo voy agregando funciones, hago composición, agregar función, le paso la composición, que es el TDA, y le paso una función f, lo que va a hacer es, en este TDA agregar la función f. Después, agrego la función g, digo, en este TDA voy a agregar la función g. Después, agrego la función h y en este TDA voy a agregar la función h. ¿Sí? Y internamente lo que va a tener que representar es esta expresión, ¿sí? F de g de h, ¿sí? O algo así. Y después, cuando yo hago composición aplicar, lo que va a hacer es, primero aplico h, porque tenía lo que tenía más adentro era h, aplico h, al resultado este le aplico g, y al resultado este le aplico f, ¿sí? Bien. Espero, ahí, Agustín había preguntado, o sea, yo le paso x igual a 2 y me devuelve el valor. Claro, en este caso sería 22. Ahí Felipe entendió. No sería con una cola, vamos a verlo, antes me habían dicho una pila. Esa función tiene un flujo parecido a una pila, básicamente, vamos a verlo, una pila con punteros a función. Para mí pila. Bueno, bien. ¿Alguno de los que dijo pila quiere justificar por qué una pila? En base a las propiedades un poco que vimos al principio con el repaso ese de qué es una pila y qué es una cola. Porque vamos... Por el orden en que voy a aplicar las funciones. Ok, ¿y en qué orden voy a aplicar las funciones? Desde De la última que agregué hasta la primera. Ah, dale, Gabriel. Listo. No, está bien que vas mencionando las funciones, vas añadiendo las funciones y se van apilando. Y después voy desapilando, o sea, la última que agregué es la primera que aplico. Ok. Claro, acá dice el IFO. Si se fijan acá, yo primero agregué F, y F es la última que aplico. Después agregué G, y G va a ser la segunda que aplico, y la última que agregué fue H, y va a ser la primera que aplico. Entonces, lo que quiero es que lo último que agregué sea lo primero que se aplica. ¿Está bien? Por eso es LIFO.
Nada, claro esto, más que nada para que quede claro por qué acá todos decían que o todos o algunos, decían que se necesitaba una pila, ¿sí? Más que nada como para que quede bien claro. ¿Hasta acá alguna duda? Entonces, acá teníamos que íbamos a necesitar un TDA para guardar cosas. No sabíamos qué TDA iba a hacer. Bueno, por lo que me dijeron, vamos a necesitar una pila, ¿sí? Entonces vamos a tener una pila que a medida que agrego una función, voy a apilar la función, el puntero a función, y una vez que la aplico, voy a tener ¿qué hacer? Desapilar todas las funciones e ir aplicando a medida que desapilo, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, básicamente esto sería lo que tienen que pensar. Una vez que tienen esto, codearlo no debería ser muy difícil, ¿sí? Vamos a ver función por función. Composición crear, ¿qué va a tener que hacer? Bueno, voy a tener que pedir memoria para mi TDA, ¿sí? Obviamente, como para cualquier TDA, si falló el malloc, voy a tener que devolver null. Una vez que pido memoria para mi TDA, voy a tener que crear mi TDA interno, que habíamos dicho que era una pila. Y bueno, creo el TDA. Si falla la creación del TDA, de la pila, voy a liberar la memoria de la composición, o sea, de mi estructura, y devuelvo null. ¿Bien? Y si todo sale bien, devuelvo composición, que es mi struct. ¿Hasta acá alguna duda? Esto es muy parecido a los TDA que implementaron hasta ahora ustedes. ¿Sí? Bien. Pasamos. Composición destruir. Vamos por las más fáciles. Composición destruir. Lo que debería hacer es destruir la pila, y una vez que destruye la pila, que la llamamos funciones, ¿sí? Pues estaba acá el struct, lo llamamos funciones, liberamos la memoria de la pila y después liberamos la memoria del struct propiamente dicho, del struct composición T, ¿sí? Después teníamos el agregar función. ¿Qué iba a hacer? Lo que iba a hacer es apilar. Entonces, cuando yo agrego, lo único que tengo que hacer es apilar la función acá en mi pila de funciones. Entonces, el agregar función lo único que va a hacer es llamar a pila pilar, le va a pasar, mi pila va a ser esta composición funciones, y la función que recibo, que es función T, ¿sí? Y por último, el composición aplicar, lo que va a hacer es recibir mi double, que es mi valor, en el caso que había probado era el 22, y después lo que vamos a ir haciendo es, mientras que la pila esté vacía, bueno, desapilo la función, desapilo acá, hago pila desapilar, acá tengo mi función, y después aplico la función. Después, y lo guardo como resultado. Me fijo, ¿la pila está vacía? No, no está vacía. Entonces desapilo una nueva función y la aplico. ¿Sí? Esto va a ser la forma de hacerlo de forma iterativa. También lo podría hacer recursivo. ¿Qué hago? Bueno, me fijo, ¿la pila está vacía? Bueno, si la pila está vacía, mi resultado es lo que recibí, porque es como si, como la función identidad, digamos, ¿no? Recibo X, devuelvo X. Ahora, si mi pila no está vacía, bueno, desapilo, tengo acá la función y llamo a composición aplicar, pero esta vez pasándole el resultado de haber aplicado la función que acabo de desapilar. Bien. ¿Hasta acá alguna duda con el ejercicio este? ¿Se entendió por qué necesitamos una pila? ¿Y se entendieron estas dos posibles soluciones al ejercicio? Perdón, no entiendo muy bien lo de los paréntesis previo al pila desapilar y cuando lo usabas dentro del apilar. O sea, entiendo lo que hace, pero no entiendo muy bien cómo es el funcionamiento. O sea, vos estás aclarando con los paréntesis el tipo que vas a sacar, ¿sería? ¿Acá? Sí. Acá lo que hago es el pila apilar, si se acuerdan, lo que recibe Punteros genéricos. se puede apilar punteros genéricos. Entonces espera recibir un void asterisco, ¿sí? Por eso, cuando yo apilo la función, tengo que castear mi función a void asterisco, ¿sí? Ah, lo estás casteando, ok. Claro. Cuando yo saco el pila desapilar, lo que devuelve es un void asterisco. ¿Está bien?
Entonces, cuando yo quiero desapilar, lo que tengo que hacer es decir, bueno, esto que estoy desapilando, que en principio es un void asterisco, yo quiero que sea una función t. Y la función t está definido, lo habíamos definido, está definido acá en el enunciado, acá, que es un puntero, la función que recibe un double y devuelve un double. ¿Sí? Bien. Ahí entendí. Perfecto. Acá Agustín pregunta, ¿pero no se rompería la composición en el sentido de que perdés las funciones? ¿A qué te referís con que perdés las funciones? Cuando desapilás, vos decís que una vez que lo aplicás, no la podés volver a aplicar la composición esa. ¿Es eso lo que decís? Bien. Cuando tomamos el ejercicio este, no se exigía que se mantenga la estructura. Es decir, una vez que vos aplicabas, tenía sentido que se pierda la cosa. Ahora, si lo quisieras hacer como decís vos, que tiene mucho sentido, ¿no? Que una vez que vos aplicás la composición, puedes volver a aplicarla. ¿Qué es lo que deberías ir haciendo? Apilar una pila auxiliar. Exacto, deberías tenerlo. El problema si lo encolás es que te va a quedar invertido, ¿no? Porque a medida que vos vas desapilando las funciones estas, si las vas encolando, después vas a terminar apilándolas y te van a quedar apiladas en el sentido inverso. ¿Está bien? Entonces vos lo que querés es, claro, después vos lo que querés es, bueno, lo paso a una pila y después lo que tengo en la pila lo vuelvo a meter. Es decir, acá necesitarías una pila auxiliar. ¿Sí? En el caso recursivo se podría usar el stack también como pila auxiliar. Exacto. En el caso recursivo, lo que podrías hacer es, una vez que acá haces pila desapilar, haces composición aplicar, te guardas el valor e inmediatamente hacer el composición aplicar, lo que haces es volver a apilar. ¿Está bien? Y eso debería funcionar. En el caso iterativo, lo que deberías hacer es usar una pila auxiliar. Pero estuvo buena la pregunta que hiciste, Agustín. Bien. No se me había ocurrido, de hecho, no lo había pensado. ¿Alguna duda? Todo claro, bien, perfecto. Bueno, este ejercicio no lo vamos a hacer, pues no entra en el parcelito, vamos a buscar otro ejercicio. Ejercicios, eliminar pares. Bueno, ¿este lo hicieron? ¿Este pila piramidal? ¿No? Bueno, Lo vi, pero más o menos que dije cómo se resolvía, pero no lo traté de codear. Está en el RPL, si mal no me equivoco. sí, exacto. Bueno, vamos a... claro, el TDA SOE. Bien, vamos a ver el ejercicio, ¿qué es lo que pide? Dice, dado una pila de enteros, escribe una función. Función dice, ¿qué quiere decir que sea una función? Es bárbaro. Bien, estamos del lado. Que determine si es piramidal. Una pila de enteros es piramidal si cada elemento es menor a su elemento inferior, en el sentido que va desde el tope de la pila hacia el otro extremo. La pila no debe ser modificada. O sea, por ejemplo, en este caso, tenemos en el tope un elemento A, después tenemos un elemento B, después tenemos un elemento C y después un elemento D. La pila es piramidal si cumple que A es menor que B es menor que C y que C es menor que D. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende el ejercicio? Sí. Perfecto. Otra vez, lo que imagino yo es que vamos a necesitar, acá en este caso sí, queremos que la pila quede en el estado original, ¿sí? Entonces, ¿tenemos forma de recorrer la pila? Uso el stack. Apilando y apilando en una pila auxiliar. Ok. Correcto, que es justamente lo que habíamos visto en
en la pregunta que había hecho Agustín en el ejercicio anterior, ¿no? Es algo parecido. Lo que quiero es mantener esta pila, digamos, hacer cosas con los elementos estos, pero después quiero que el estado original se mantenga, que sea el mismo que el estado final. Entonces, yo no puedo sacar todo, verificar y después dejar la pila vacía, ¿sí? Entonces, Una acá, pregunta. sí, Que la pila no debe ser modificada, esa última oración. Quiere decir que únicamente tiene que, cuando termino yo de hacer el ejercicio, tiene que volver a su estado original. exacto, Pero sí. yo en el medio del ejercicio, si quiero, puedo desapilar todo mientras lo devuelva igual. Claro, correcto. Internamente podés modificar la pila en el medio de la función, pero el estado final de la pila tiene que ser el mismo que el original. ¿Está bien? Está bien, gracias. No, no. Bien, entonces surgieron dos ideas. Una es usar el stack y otra es usar una pila auxiliar. Vamos primero con la de la pila auxiliar, ¿sí? Entonces, lo que deberíamos hacer es, voy pasando mis elementos a mi pila auxiliar. Entonces, paso a mi pila auxiliar. Ahora tengo A y sé que en el tope este está B. Ahora tengo que validar si B y A cumplen con la condición de pila piramidal, ¿sí? Entonces ahí me fijo, bueno, B es mayor que A. Si B es mayor que A, bueno, significa que hasta ahora mi pila es piramidal, ¿sí? Entonces paso a la pila. Después, ¿qué hago? Bueno, me fijo. B y C cumplen con la propiedad esta de pila piramidal. Sí, B es más chico que C, entonces por ahora sigue cumpliendo. Veo acá, pruebo con C y D, cumple, pruebo con D y me fijo. Llegamos a hacer toda la pila, entonces es piramidal, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ir haciendo ahora es devolver la pila al estado original. Entonces, vamos sacando lo que teníamos en la pila auxiliar y metiéndolo en la pila original. Entonces, ahí pasamos D y C. Después pasamos B y después pasamos A. Entonces, ahí decimos, bueno, es piramidal. Y devolvemos. ¿Ok? ¿Se entendió cómo se resolvería este ejercicio usando una pila? Se entendió. ¿Sí? Bien. El código sería algo por este estilo. Algo de este estilo, perdón. Que dice, bueno, tengo acá un es piramidal que originalmente está en true, porque si la pila está vacía, está en true. Y voy iterando, es decir, desapilando de mi pila original y apilando en la pila auxiliar, ¿sí? Entonces creo mi pila auxiliar y voy, mientras la pila esté vacía mientras la pila no esté vacía y siga siendo piramidal, esto es justamente porque si en algún momento detecto que ya por ejemplo, si acá yo detecto que B es mayor que C, yo ya sé que no es piramidal. Entonces, acá yo ya podría cortar el while. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago mientras no está vacía y mientras sigue siendo piramidal? Bueno, me fijo, desapilo el primer elemento de la pila, me fijo cuál es el tope del nuevo tope, el elemento que queda, y los comparo. Si, bueno, mientras haya inferior, esto es para el caso de que haya llegado al final, me fijo si el viejo tope es menor que el nuevo tope. Si eso pasa, entonces, bueno, es piramidal, va a quedar en true, si no va a quedar en false. ¿Sí? Y después apilo en la pila auxiliar. Una vez que termine este while, lo que va a terminar pasando es que tengo elementos en mi pila auxiliar y en la otra pila, no sé si me queda algo o no. Probablemente, sí. Bueno, si es piramidal, la voy a tener vacía. Si no es piramidal, me van a haber quedado elementos. Entonces, en cualquiera de los dos casos, lo que tengo que hacer es todo lo que tengo en mi otra pila, en la pila auxiliar, volverlos a meter a la pila original. Entonces, acá lo que hago es desapilo y apilo. ¿Está bien? Y después destruyo mi pila auxiliar. Tengo una pregunta. Sí. Si nos toma algo así en el parcial, ¿yo puedo inferir que tengo pila ver tope, pila desapilar, todas esas primitivas, o las Sí. tengo que hacer también? Sí, podés. Bueno, de hecho, tenés, porque te piden escribir una función. Y cuando te piden escribir una función, estás del lado de Bárbara. Entonces,
vos lo único que sabés de tu pila es las primitivas que tiene. No sabes ni cómo está implementado. ¿Sí? Entonces, sí. Y las primitivas que sabés van a ser las que vimos durante la cursada. ¿Sí? Bien. ¿Por qué es int asterisco? ¿No es una pila de enteros? Porque en realidad la pila que implementamos nosotros lo que permite es apilar punteros. Entonces por eso son punteros enteros. Lo podría... A ver, es un detalle. Si en el parcialito ustedes consideran, lo escriben en algún lado, que la pila devuelve enteros, probablemente no sea algo, no sea algo súper grave, pero en teoría la pila debería devolver punteros enteros. ¿Sí? Nada, es comentario. Bien. Otra pregunta. Cuando vos apilas en la pila auxiliar, Sí. ¿hace falta castearlo a void puntero o podría ser int? ¿Acá? Sí. La verdad que no recuerdo si se llora o no, si no lo casteas, pero yo generalmente prefiero castearlo porque en realidad el pila pilar espera un void asterisco. Entonces, por las dudas, yo lo casteo. No estoy seguro si es necesario o no, pero igualmente es un detalle a ver si en el parcialito no castean o castean, da lo mismo. Sí. Va a estar bien. Si en el parcelito nos olvidamos de poner, por ejemplo, el contenido de un puntero y comparamos punteros, ¿baja mucho? ¿Te referís, por ejemplo, en esta línea, Gabriel? Sí, sí, exacto. En particular, en este parcelito, uno de los temas que se evalúan es punteros. Entonces, sí, probablemente baje un poco. No va a estar mal el ejercicio, pero sí, probablemente baje un poco. Quizás en parcelitos más adelante, donde lo que se está evaluando no es punteros y es un tema como más tangencial, no pasa nada. Pero en este parcelito sí, algún punto te va a bajar si comparas referencias en lugar de comparar el contenido. Bien, la complejidad de esto, ¿cuál sería? ¿Alguien me quiere comentar? Sería O de... No sería O de n cuadrado, porque recorremos dos veces la... El O de 2n sería. O de n, que lo haríamos dos veces. Ok, perfecto. Sí, sería O de n siendo la cantidad de elementos de la pila, correcto. Porque, ¿qué hacemos? Bueno, primero desapilamos. En el peor de los casos vamos a desapilar todos los elementos y apilar todos los elementos en la otra pila. Eso va a ser O de n. Y después lo que hacemos es desapilamos todo lo que teníamos en la pila auxiliar y lo volvemos a apilar. En el peor de los casos voy a desapilar y apilar todos los elementos, así que también va a ser O de n. En total esto me queda O de n. Bien, y acá iba la otra pregunta, que es, ¿qué pasa si quisiéramos usar una estructura? Si no quisiéramos usar una estructura auxiliar, ¿cómo podríamos simular una pila? Y bien, Con el la stack, respuesta es, ¿cómo? ¿Cómo Green? con el stack de memoria. Correcto. Es lo que habían comentado antes con el stack de memoria. Lo que haríamos sería, esta sería la solución, ¿sí? Desapilamos y nos quedamos con el tope. Hasta acá es lo mismo que veníamos haciendo, ¿sí? Y ahí lo que hacemos es comparar si es piramidal o no es piramidal. Entonces, ¿qué nos fijamos? Bueno, si nos fijamos siempre que haya inferior, más que nada para el caso borde de llegué al final, ¿sí? Y me fijo, bueno, si se cumple esto de que el tope es menor que el inferior, bueno, entonces quiero llamar a pila espiramidal, ¿sí? Porque esto quiere decir, esto escrito en una sola línea es un poco
difícil de entender capaz, pero en definitiva lo que digo es, bueno, ¿cómo funciona el AND? Es, si esto da true, claro, es un cortocircuito. Si esto da true, entonces se ejecuta lo otro. Si esto da false, no se ejecuta, pues ya sabe resolver que el AND va a dar false. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice, bueno, si el tope, ¿sí?, que es el elemento que saqué, es menor que el inferior, es decir, hasta acá es piramidal, entonces lo que voy a hacer es llamar a pila es piramidal para verificar que todo lo que me queda en la pila sigue cumpliendo la condición de piramidal. ¿Está bien? Y si no, bueno, es piramidal, va a ser true, porque si no tengo inferior, significa que ya llegué al final. Una vez que hago esto, cuando llego acá, apilo el elemento que desapilé. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que para este momento, este es piramidal, ya hizo todas las llamadas recursivas internamente para resolver el ejercicio. Y en algún momento llegó al pila está vacía. ¿Sí? Entonces, como en algún momento llegó al pila está vacía, o en algún momento detectó que no es piramidal, ¿sí? Entonces ya devolvió y no hizo más llamadas recursivas, yo acá ya empiezo a volver a apilar los elementos. ¿Sí? Que es en definitiva lo que hacíamos acá, este while, ¿está bien? De volver a apilar los elementos. Lo estamos haciendo acá. Entonces, bien, ¿se entendió el código este? Yo te puedo hacer una pregunta sobre la anterior, la primera forma. Sí. No me queda claro la línea esa parecida a la que explicaste recién, de que está todo en una línea. No, no, arriba. La de es piramidal igual esa. Okay. Sería, pasado a no solo una línea, sería if, tope. Sí, lo voy a hacer acá. Pero esto sería if inferior. Es piramidal. Algo así sería, ¿no? Else. Uy. Vale. Sería algo así. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que me fijo es que haya inferior, pues si no hay inferior significa que estoy en este caso. En este caso. Que yo saco la D, que era el último elemento, yo tenía la D, la saco y no tengo inferior porque ya llegué al final de la pila. ¿Está bien? Por ese caso, tengo que hacer esto, ¿sí? Para asegurarme de que no termine, porque si no me va a quedar puedo quedarme en un loop. En realidad no voy a quedar en un loop infinito, sino que lo que voy a terminar haciendo es siempre llegar. No, lo tengo que hacer, lo tengo que verificar siempre. Sí, no me queda otra. Me tengo que fijar si llega al final. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Bien. Bueno, esto lo deshago. Bien. ¿Hasta acá hay alguna duda de la forma esta de resolverlo usando la recursividad? Que es usando el stack. Cualquiera de las dos formas está bien, ¿sí? Si en el ejercicio le pedían explícitamente no usar funciones, estructuras auxiliares, iban a tener que usar el stack. Pero cualquiera de las dos estaría bien, ¿sí? Si no se pide nada. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bien, ahora la complejidad. ¿Cuál sería la complejidad de esto? Así a simple vista. ODN. Siendo ODN. ODN la cantidad de elementos. Bien, ¿y por qué sería ODN esto? Porque en el peor de los casos desapila todos los elementos y verifica que realmente es piramidal. Bien. Sí, correcto. Eso se puede ver intuitivamente. Si quisiéramos hacerlo como más formalmente, acá, dentro de esta llamada, hay otra llamada recursiva
y esta pila va a tener tamaño n-1, ¿sí? Porque yo ya desapilé un elemento. Entonces, la ecuación de recurrencia va a quedar algo del estilo de Tn es igual a Tn-1 más O de 1. ¿Por qué O de 1? Porque todas las operaciones de la pila esta, el verificar que la pila esté vacía, fijarme que desapilé un elemento, hacer el ver tope y el pila pilar son todas operaciones O de 1. Entonces, esta va a ser la ecuación de recurrencia. Digo, bueno, llegué a la ecuación de recurrencia. ¿Qué hago? ¿La resuelvo con teorema maestro o no? No, no se puede porque no es división y conquista. Si quisiera llegar a la complejidad formalmente, lo que debería hacer es desarrollarla. Cuando la desarrolle, me va a quedar algo de que TDN, voy a seguir desarrollándola, me va a quedar que TDN es igual a TDN menos N, que esto va a ser T de 0, que va a ser O de 1, más N por O de 1. O sea, te va a quedar que TDN es igual a O de N. Bien. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió el ejercicio este? Sí. Bien, perfecto. Y voy a agarrar, ya vimos ejercicios de colas, ejercicios de pilas, y vamos a buscar algún ejercicio de... Una pregunta, ¿el Sí. parcial sería necesario hacer el desarrollo o podríamos también escribir explicando? En estos casos que- lo pueden justificar intuitivamente. Claro, o sea, diciendo Sí. en el peor de los casos se recorre todo, o sea, se desapilan todos los elementos y bueno. Claro, correcto. Bueno, tenemos 6 minutos y vamos a ver si llegamos a hacer un ejercicio rápido de división y conquista. ¿Hicieron el ejercicio este? Yo pregunto porque me pasó un cuatrimestre que todos los ejercicios que teníamos preparados ya los habían hecho. Entonces, por las dudas, no voy a arrancar a hacer. Yo ese lo ¿Ese lo habíamos hicieron? hecho. ¿Este lo hicieron? Bien, perfecto. Voy a buscar otro. Bueno, no sé si tengo... división y conquista. Bueno, vamos a ver este. Dice, implementar una función de orden n log n que dado un arreglo n de números enteros devuelva true o false según si existe algún elemento que aparezca más de la mitad de las veces. Justificar el orden de la solución. ¿Ese lo hicieron? Silencio. Yo no. Bueno, bien. Entonces no lo hicieron en clase. Bien. Dice, aclaración, este ejercicio puede resolverse casi trivialmente ordenando el arreglo con un algoritmo eficiente e incluso se puede realizar más rápido utilizando una tabla de hash. Para hacer interesante el ejercicio, resolver sin ordenar el arreglo, sino puramente división y conquista. Es decir, si quieren verificar que un elemento aparezca más de la mitad de las veces, bueno, podrían ordenarlo, ¿sí? Está claro, por ejemplo, en este caso dicen, bueno, lo ordeno, me va a quedar 1, 1, 2, 2, 3, y voy contando. Bueno, el 1 aparece más de la mitad de las veces, bueno, cuento. Bueno, aparece 2 veces, no aparece más de la mitad de las veces. Y ya me aparece el 2. Empiezo a contar el 2. El 2 aparece 2, 1, 2 veces. Bueno, no me aparece más de la mitad de las veces. Entonces, y así sucesivamente, ¿sí? Bien. Después, acá Felipe dice, se podría hacer usando counting, pero sin ordenar. Sí, es una solución similar a la de usar una tabla de hash. Podrían. No podrían. Ok. O sea, podés tener elementos puedes tener un 1 y un 1.000.000. Es cierto. Pero bueno, podrían usar la opción de la tabla de hash, que es lo más similar al counting que dice Felipe. ¿Sí? No hay límite, claro, acá, como dice Manuel. Bien. Y si quisiéramos resolverlo por división y conquista, ¿a alguien se le ocurre cómo resolverlo? No, counting no es división y conquista. Sería una especie de merge. ¿Cómo sería más o menos eso? Voy acá. Acá es un poco lo que tiró Agustín, ¿no? Dice, bueno, estamos absolutamente perdidos. Decimos, bueno,
decimos, el orden es n log n. ¿Qué algoritmos de división y conquista son n log n? Y bueno, y tenemos merge sort, tenemos quicksort, así que algo de ese estilo tiene que ver, ¿no? Bien, el caso que me llega, bueno, esto es si se quieren poner estrictos, pero en definitiva saben que va a tener que ser algo de ese estilo, ¿sí? O sea, ¿qué hace quicksort y qué hace merge sort? Voy rápido porque no he estado con mucho tiempo. Lo que hacen es dividen el problema en dos partes. Van a recorrer las dos partes y en cada una de las llamadas recursivas van a recorrer todos los elementos de esas dos mitades, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, ¿cómo lo podrían resolver el ejercicio? ¿Se les ocurre de alguna manera? O sea, si decimos, bueno, vamos a hacer algo parecido a merge sort o a quicksort, dividimos el problema en dos mitades. Cada mitad voy a tener que llamarla recursivamente. Y además voy a tener que recorrer todos los elementos, ¿sí? ¿Qué se les ocurre? Bien, contar los elementos de las mitades. Bueno, eso es algo que voy a tener que hacer. Voy a tener que contar los elementos de las mitades. ¿Cuál sería mi caso base? Que haya un solo elemento. Y en el caso de que haya un solo elemento, ¿qué pasa? Ese es el que aparece más de la mitad de las veces. ¿Está bien? Si tengo un solo elemento, ese va a ser el que aparece más de la mitad de las veces. Entonces, El llamado recursivo tendría que tener como el elemento que más cantidad de veces aparece y la cantidad de los mismos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando llegas al caso base de nuestro llamado recursivo, tendrías que devolver como que el elemento que más veces apareció es ese único y la cantidad de veces que apareció es 1. Y con eso vas comparando, ¿no? no necesariamente. No es necesario. ¿Por qué? Porque hay como una, no sé, propiedad, o como quieran llamarle, que es que si hay algún elemento, ¿no? O sea, como para facilitar cómo pensarlo, ¿no? Si hay algún elemento que aparece más de la mitad de las veces en el array, ¿sí? Si yo parto el array en dos, ese elemento va a tener que aparecer más de la mitad de las veces, o En en alguna de las realidad, partes. exacto, en las dos partes, o en alguna de las dos partes va a tener que aparecer al menos, va a tener que ser mayoritario, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Yo parto el array en dos. El 1 es el que aparece más de la mitad de las veces. En alguna de las dos partes, el 1 va a tener que aparecer más de la mitad de las veces. ¿Está bien? No sé cuántas, ¿sí? Pero, por ejemplo, en este caso, el 1 acá aparece 3 veces y acá aparece 1. Supongamos que en lugar de este caso teníamos el array era distinto, ¿sí? Voy a poner acá. Teníamos, como era el ejemplo, era 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 1, 1. Yo tengo 1, 2, 3, 1, 1, 1. Si esto lo parto en 2, voy a tener algo de este estilo, ¿sí? Y acá en este caso, el 1 aparece más de la mitad de las veces, ¿está bien? Porque aparece. Si yo tuviera, por ejemplo, el array fuera distinto, ¿sí? Si tuviera algo del estilo, acá tuviera el 1 y acá tengo el 3, ¿sí? Acá el 1 aparece más de la mitad de las veces, ¿sí? Y acá también. Entonces, es un candidato posible, ¿sí? Y en cualquiera de los casos que yo tenga, siempre en alguna de las dos opciones, en alguna de las dos subarrays que tengo, las dos mitades, va a tener que aparecer al menos en alguna de las dos más de la mitad de las veces, ¿sí?
Esto es como una propiedad, porque en definitiva, si yo sé que aparece más de la mitad de las veces, en alguno de los dos tiene que estar más de la mitad de las veces. Eso estoy seguro. Entonces, lo que podemos pensar es que cada vez... Uy, me fui a cualquier lado. Uy, perdí el... Mal. Ah, no, estoy acá. Perdón, estaba en otra pestaña. Cada vez que yo divido el array, digo, bueno, busco los candidatos. Entonces, busco un candidato de este array y un candidato de este array. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, digo, bueno, ahora voy a tener que buscar el candidato de este array. Para buscarlo, lo que voy a tener que hacer es otra vez dividir el array en dos. Entonces, voy a tener este así, me va a quedar 1 acá y 2 acá. ¿Sí? Vamos a hacer así. ¿Y ahora qué hago? Bueno, vengo acá, tengo el 1. ¿Cuál va a ser el candidato del 1? El 1. El 1. Entonces el candidato del 1 va a ser el 1. Entonces acá yo vuelvo. Digo, bueno, el candidato de la izquierda es el 1. Ahora busco el candidato acá. Entonces para buscar el candidato, ¿qué hago? Bueno, voy a tener que dividir. Hago así. ¿Sí? Cuando divido, bueno, acá voy a tener el 2. El 2. Y decir, bueno, ¿cuál es el candidato a este arreglo? El 2. Entonces digo, bueno, tengo el candidato del 2. Que hace el 2. Acá. Después digo, bueno, ¿y ahora cuál es el candidato del 3? Y vengo acá, digo, bueno, hago otra llamada recursiva. ¿Cuál es el candidato del 3? El candidato del 3 va a ser el 3. Entonces vengo acá. Y ahora cuando llego acá me fijo, bueno, entre el 2 y el 3, ¿cuál es el que aparece más de la mitad de las veces? Entonces recorro tanto el 2 como recorro el 3, es decir, recorro todo este arreglo. ¿Sí? Y digo, bueno, ¿cuál es el que aparece más de la mitad de las veces? Bueno, digo, me quedo con alguno de los dos. El 2, ponele. ¿Sí? Entonces acá, en este nivel, yo tengo que de esta mitad del arreglo, tengo que el candidato es el 1 y que de esta mitad el candidato es el 3. Sí, el 3 o el 2, no sé, cualquiera de los dos. Entonces me quedo con un candidato. Entonces digo, bueno, el candidato acá va a ser el 3, ponele. ¿Sí? Entonces llego acá. Digo, bueno, candidato de la izquierda es el 3. Y el candidato de la derecha, bueno, entonces hago lo mismo. Vengo acá. Divido. Me quedo por un lado este y por otro lado este. Vengo acá. Tengo un 1, entonces el candidato va a ser el 1, el candidato de la izquierda. Ahora vengo acá. Bueno, esto lo voy a tener que dividir. ¿Y ahora qué hago? Bueno, me fijo. Me fijo de este lado. Tengo un 1 acá y un 1 del otro lado. ¿Cuál es el candidato? Bueno, me fijo, va a ser el 1. Entonces digo, bueno, de este lado, de esta mitad, el candidato es el 1. Es el que aparece más de la mitad de las veces. ¿Y esta mitad cuál es el que aparece más de la mitad de las veces? El 1. Entonces, de esta mitad, voy a decir, bueno, mi candidato, el número que aparece más de la mitad de las veces acá, es el 1. Entonces voy a llegar acá y me aparece el 1. ¿Sí? Y ahora voy a comparar. Voy a decir, bueno, acá tengo el 3 y acá tengo el 1. ¿Cuál es el que aparece más de la mitad de las veces? Entonces cuento, bueno, yo acá, el candidato de la derecha es el 1 y el candidato de acá es el 3. Entonces cuento, me fijo, ¿cuántas veces aparece el 1 y cuántas veces aparece el 3? Bueno, el 1 aparece 4 veces y el 3 aparece 1. Entonces el candidato de acá va a ser el 1. ¿Sí? El resultado va a ser el 1. ¿Sí? Pues es el que aparece más de la mitad de las veces. Entonces acá, cuando le devuelve acá, le va a devolver que es el 1. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Perdón que lo expliqué medio rápido y con esta diapo, ¿no? Para escribir y dibujar, pero nada, creo que era lo más fácil. En realidad, el disminuir siempre al caso de que sea un solo elemento, más que llamar candidatos, estamos como descartando los que no son, ¿no? Claro, lo podés pensar así. Vos sabés que seguro que si vos tenés, por ejemplo, si acá tuvieras, no sé, un 2 y acá tenés un 1, vos sabés que seguro que acá el 2 no va a ser, ¿sí? Porque en realidad no estás seguro, porque quizás acá el 2 aparece más veces, ¿sí? Pero sabés que de este lado, del lado de la derecha, el 2 no va a aportar para que sea el máximo.
sí va a aportar si acá, por ejemplo, tuvieras 2, 2. ¿Está bien? Acá en este caso sí aportaría de alguna manera. ¿Sí? Pues sería el que aparece más veces. Acá Felipe dice, sacás dividiendo en partes unos pocos números que salen más veces para recorrer pocas veces el algoritmo. Claro. Bien. Bueno, y creo que esto fue como para explicarlo más o menos rápido para que se lleven una idea. El pseudocódigo, las diapositivas están, si las quieren ver después, y creo que otros cuatrimestres se llegó a explicar un poco más detallado el ejercicio, así que si quieren puedo pasar el video. Pero bueno, yendo a la complejidad, bueno, no está por acá, pero ¿qué es lo que vamos haciendo? En cada iteración dividimos en 2. Estas diapos, ¿dónde están? Pregunta Claudia, están en la página de la materia, hay un drive con todas las diapos de cada clase y ahí están, ahí van a encontrar todas las diapos. Debería estar ahí, si no está lo deberíamos subir. Estaría en una parte que dice taller preparcialitos. Sí, debería estar ahí. Ahí aparece el parcial 3 y el 4. El 1 no aparece. Ok, deberíamos subirlos. Igualmente, si no, están los videos de YouTube de cuatrimestres pasados. Bien, complejidad, lo que hacemos es dividir en cada iteración, dividimos en 2 el problema, llamamos las 2 veces a nuestra función auxiliar, o sea, tenemos 2 llamadas recursivas, entonces esto me va a quedar en algún lado, escribo acá, 2 por n sobre 2, y después lo que hacemos es recorrer después todo el array para ver cuál es el que aparece más de la mitad de las veces, ¿sí? Entonces, termina siendo O de L. Bien. ¿Se entendió más o menos el ejercicio? Como les decía, o sea, lo traté de explicar súper rápido y de una manera bastante chota, así que perdonen, pero bueno, la idea es más o menos eso, ¿sí? Bien. Bueno, si no quedan dudas, la clase debería estar. Para la grabación. ¿Alguna duda? ¿O algo? Bueno, no hay dudas. Por mí, dejamos de grabar y estaríamos.